acciones de gracias, mis hermanos, de verdad, pues es urgente, ¿verdad? Es urgente ya entrar en materia en esta área, porque lamentablemente la situación en la ciudad ha empeorado de una manera asombrosa y triste, lamentable. Y pues también decirles, ¿verdad?, que no va a mejorar. No es algo de consuelo. Sin embargo, pues, como cantamos este rato, tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ir a predicar, aprovechar bien el tiempo, porque es lo que tenemos que hacer. Escuchaba la acción de gracias a nuestra hermana María Elena, lo que dijo la hermana Belén. Pues la verdad, hermanos, es algo que urge, que nos preparemos en el área del evangelismo, porque yo sé, hermanos, que hoy en día es sumamente difícil que alguien te quiera escuchar cuando se trata de la Biblia. Máxime si se toca el tema de la salvación y de nuestra fe. Es sumamente complicado, pero como discípulos de Cristo tenemos el privilegio, además de la responsabilidad, claro está, de compartir nuestra fe. Cristo, antes de ascender al cielo, nos ha dejado un encargo, una misión que se le conoce aquí mismo. Si tú le tienes en tu Biblia, antes de esta lectura que hicimos, traen subtítulos. Dice, esta parte se le conoce como la Gran Comisión. Es un trabajo, hermanos, que el Señor ha dejado. Y la Gran Comisión implica llevar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, que también es algo sumamente complicado el día de hoy. La Biblia muestra con claridad, mis amados hermanos, que el mensaje de Cristo causa y causará división. Jesús es el punto de división entre la vida y la muerte. Jesús es el punto de división entre el cielo y el infierno. Jesús, hermanos, es el punto de división a veces entre nuestra propia familia. Y él mismo lo dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Y esto lo dice en un contexto, hermanos, de que no vino a que los hijos y los padres se pelearan por causa de Jesús, sino que al traer la espada, que es esta, se refiere a esta espada, va a entrar en conflicto todas las costumbres y creencias que hay entre miembros de la familia. Y yo creo que ya la mayoría de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Cuando nos hicimos cristianos, nos empezaron a excluir de su círculo social, de las fiestas y de todas las cosas que hacen, porque ya no tenemos cabida nosotros contra nuestra fastidiosa fe, ¿verdad? Como ellos así lo quieren ver. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que llevar el Evangelio, compartir nuestra fe, no solamente es un privilegio, es una responsabilidad, pero también, hermanos, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a ir y a ser discípulos. Porque es algo que vamos a tocar el tema del día de hoy, porque vamos a entrar en detalle. Y, hermanos, seguimos en el discipulado. El discipulado, hermanos, todo lo que aprendiste desde la lección número 1 hasta esta última y la que sigue, que también se trata del evangelismo, hermanos, tenemos que entender que el propósito de discipularse, de iniciar este discipulado, es culminar con broche de oro, preparando a todas las personas para compartir su fe. Pero necesitaban un previo aprendizaje y entrenamiento de todas las doctrinas, porque cuando llevemos el Evangelio, hermanos, nos vamos a enfrentar a tales preguntas que tenemos que estar bien preparados para responderlas. Pedro lo dijo, que tenemos que estar preparados para responder con mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra fe. ¿Amén? Amén. Y tenemos, hermanos, y para eso es el discipulado. Ninguna lección está de más o para llenar un hueco, sino que todas tienen un propósito, y el propósito principal, hermanos, es hoy. Bueno, de hecho, es el evangelismo.
La razón, hermanos, de que tus hijos estén en la escuela dominical, desde cuna hasta los 12 años aproximadamente que ya tienen que salir acá afuera, el propósito es el mismo. Porque allá adentro, hermanos, las maestras de escuela dominical están trabajando en su corazoncito para que ellos el día de mañana, por decisión voluntaria de ellos, reciban a Cristo como su Salvador. Así que el propósito, hermanos, de todo es siempre el evangelismo. Nosotros, los predicadores, los pastores, nos paramos aquí con el único propósito, hermanos, de terminar el mensaje con el evangelismo. Porque es el propósito, hermanos, de todos. Es el mensaje, es la misión, es la orden que dejó el Señor Jesucristo a todos los discípulos. Pero hoy en día, hermanos, pues ven, se debe de hacer el evangelio, se debe de hacer de una manera natural y nunca hacerlo de una manera forzada. Tampoco, hermanos, podemos ser insensibles ni mucho menos ofensivos. El mensaje será aceptado por algunos y rechazado por otros. El evangelio de salvación, como dice Romanos 1, es poder de Dios para todo aquel que en él cree. El evangelio tiene poder en sí mismo. No es que nosotros le demos poder al evangelio. El evangelio nos da poder a nosotros. Y aquí, hermanos, muchas veces es donde el cristiano se desanima, porque va a testificarle a alguien, como se dice comúnmente, y no logra el objetivo. Y se desanima porque la persona rechazó el evangelio. Pero tenemos que entender, hermanos, que nosotros solo salimos a sembrar. Ponemos la semilla, pero quien la hace germinar es el Señor. Pero, sin embargo, hermanos, tenemos que tener ciertos cuidados al llevar el evangelio. Nosotros, hermanos, no podemos influir en que una persona reciba a Cristo porque nosotros tengamos el poder. Como ya lo dije, el evangelio tiene poder en sí mismo. Aún así, hermanos, sin embargo, nosotros podemos ser la causa que la persona a evangelizar lo rechace por culpa de nosotros, por la manera en que nos presentamos a presentar el evangelio. Y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta, hermanos, porque el Señor dijo, por tanto, toda potestad me es dada aquí en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes, que son mis discípulos, vayan. Y como bien dijo la hermana Magdalena, no dijo, si tienen ganas de... Así dice el evangelio, hermanos. No, dijo, vayan, ir y hagan discípulos. La gran comisión, hermanos, completa es ir, hacer discípulos y enseñar. Eso, hermanos, es hacer la gran comisión completa, completita. Pero todo tiene un principio, ¿verdad? Todo tiene un inicio y se tiene que empezar. Nosotros, hermanos, para saber cómo llevar el evangelio, tenemos que hacernos una pregunta. Porque la mayoría, o espero, ¿verdad? La gran mayoría hemos llevado el evangelio ya varias veces a ciertas personas. Hemos tratado de testificarle, ¿cierto? Y no siempre, hermanos, se logra el objetivo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cuál fue la razón, la causa, circunstancia por la persona que yo evangelicé no recibe a Cristo? Hay personas que se han acercado a mí y me dicen, pastor, pues yo no puedo ganar una sola alma para el Señor. Le testifico, les evangelizo y me rechazan, hermanos. Y me dicen, pues, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos que hacernos una pregunta. La manera en que se comparte el evangelio y en cómo te presentas a presentar el evangelio tiene mucho que ver. Tiene tanto que ver, hermanos, que pues es algo que deberías empezar a tomar nota, porque hoy podemos corregir algunas situaciones
en que en el pasado no nos han funcionado. Porque si yo hiciera una pregunta, hermanos, a ver, hermanos, ustedes, ¿cuál es el mejor método para evangelizar? Pues el que funcione, ¿verdad? Porque así es de simple la cosa con el Señor. Es el que funcione. ¿Perdón? El testimonio es la clave. Es fundamental, correctamente. ¿Cómo puedo compartir mi fe de modo eficaz con los demás sin parecer ofensivo, insistente o latoso? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, hermanos, nosotros normalmente conocemos el evangelio, el método de evangelizar como ir a ganar almas, ¿cierto? Ir a evangelizar, ir a testificar. Todas las cosas, hermanos, que se utilizan son correctas, son bíblicas. Pero el Señor Jesucristo, precisamente, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, antes de ascender al cielo, y lo encontramos algo fundamental para que el evangelio fluya y el poder que tiene el evangelio en sí mismo tenga éxito. Por causa de nosotros, pues sí, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor. Bueno, si no quieres ir, bueno, por lo menos aquí está atrás. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder. Se lo está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, tenemos este poder desde el momento en que aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Con fe, no con el entendimiento ni con la emoción. Porque ese es un error que hasta la fecha se sigue teniendo. Recibir a Cristo, hermanos, implica recibirlo por fe en el corazón, no en el intelecto. Ahora en el curso vamos a ir explicando eso. Y después dice diciendo, recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje, hermanos, aquí va a los discípulos, a los apóstoles. Nosotros, hermanos, tenemos que entender esta parte. ¿Sabe? Si nosotros queremos ganar almas, si queremos llevar el evangelio, queremos testificarlo, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, antes de cualquier cosa, es ser testigos de Cristo. Aquí lo está diciendo. Dice, y me seréis testigos. Entonces, hermanos, hoy vamos a aprender parte inmediata de evangelizar. En práctica, hermanos. Y vamos a aprender ser testigos. ¿Y dónde tenemos que ser testigos? Aquí, hermanos, estamos viendo que Cristo les dice a los apóstoles en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son esferas, hermanos, donde nosotros podemos influir con nuestro testimonio para ganarlos para Cristo. Los apóstoles tenían ese mandato: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y lo lograron? Por supuesto que sí. Ahora, nosotros, hermanos, la gran comisión es a nivel global. Salud. Es a nivel global. Si nosotros, hermanos, queremos alcanzar o tener esos alcances increíbles que nos va a dar el poder del Espíritu Santo, pues, hermanos, tenemos que empezar por nuestra Jerusalén personal, para después pasar a nuestra Judea, a la Samaria y después, hermanos, hasta lo último de la tierra. Son esferas donde nosotros estamos todo el tiempo que no nos hemos dado cuenta, tal vez.
Y empezamos, hermanos, que nuestra Jerusalén inmediata, pues aquí, hermano, por Jerusalén, pues entendemos que es la ciudad de los apóstoles, ¿verdad? Donde ellos vivían. Pero nosotros, hermanos, nuestro primer mandato de ser testigos de Cristo, nuestra Jerusalén personal, es nuestra casa, nuestro hogar. Ahí es donde empezamos a ser testigos de Jesús, para después ir con los vecinos o en el trabajo, para ya después salir a la sociedad en general, que sería la Samaria personal, ¿verdad? Los gentiles, los inconversos, vaya. Y ya después, hermanos, hasta el último de la tierra podemos empezar con otra ciudad, con otro estado, y el alcance, hermanos, pues sería con otro país, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer toda iglesia, y esa visión tiene que estar en todos los líderes de la iglesia. Pero tenemos que empezar, hermanos, desde nuestra Jerusalén personal. Son esferas donde estamos siendo testigos. Así que vamos a ver, hermanos, 3 áreas donde tenemos que ser testigos de Cristo. Pero nosotros lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros, como punto número 1, el tema de hoy, hermanos, por cierto, se llama evangelismo, siendo testigo de Cristo. Somos testigos o representamos a Cristo en mis palabras y mis hechos. Por ser discípulo de Cristo, mis hermanos, no importa la personalidad que tengas, lo representamos en todo lo que somos y lo que hacemos. Sea que vivamos de forma piadosa y santa, o que vivamos de modo egoísta y mundano. Nosotros, por ser cristianos, representamos a Cristo, porque ante nuestros conocidos afirmamos que somos cristianos. ¿Amén? ¿O no lo afirmamos? Muy bien, entonces lo representamos. Sea para bien o sea para mal, pero lo estamos representando. Nosotros, hermanos, somos cristianos, y al ser cristianos y al catalogarlos como cristianos, deberíamos de representarlo muy bien, ¿no? ¿Cómo haremos eso? Cristo nos dijo: y seréis testigos y recibiréis poder. Así que aquí, hermano, Jesús en este capítulo de Hechos muestra a sus seguidores la instrucción en cuanto a lo que debían ser. Y noten que no dice a lo que debían hacer. Y desde la lección 1, hermanos, ¿te acuerdas que lo primordial que a Dios le importa es lo que somos? ¿Ya te vino a la mente? No lo que hacemos, ni lo que sabemos, sino lo que somos. Eso es lo que realmente le interesa al Señor. Y aquí nuevamente el maestro vuelve a decir: sean testigos. Lo que le importa a Jesús es que seamos. No le importa lo que hagamos o lo que sabemos, sino lo que somos. ¿Y es importante eso, pastor? Claro que sí, hermanos. Porque el ser testigo de Cristo, hermanos, y en dónde debemos serlo, pues entendemos, hermanos, las esferas donde todos los días tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de ser testigos de Cristo. Y esto, hermanos, implica en todo lo que somos, nuestras palabras y nuestros hechos. Queremos ir a evangelizar, hermanos, al África, ¿verdad?, como misioneros, cuando no hemos ganado ni al menor de los hijos de nuestra casa. ¿Cómo está eso? Queremos correr un maratón antes de aprender a caminar. No se puede, mis hermanos. Tenemos que empezar siempre, poco a poco. Poco a poco, como lo hace cualquier persona que quiera aprender. Pero, ¿qué es un testigo? El diccionario dice que un testigo, mis hermanos, es una persona que está presente en un acto o acción con la o sin intención de dar testimonio
de lo que ha ocurrido. Ser testigo, mis hermanos, es un término legal. Un testigo jura declarar sencillamente lo que ha oído o lo que ha visto, y cualquier persona puede ser llamada a testificar sin importar su personalidad, posición social, nivel académico o nivel de elocuencia. Es alguien que ha presenciado un hecho y sabe alguna cosa y declara todo lo que tiene que decir conforme a ello. Todo eso, hermanos, es un testigo. Y nosotros, hermanos, hemos sido testigos de la resurrección de Cristo. ¿Amén? Amén. Si una persona a la que quieres evangelizar, le quieres llevar el evangelio y te pregunta, bueno, a ver, espérame tantito, ¿qué es el evangelio? Con la palabra de Dios, ¿a dónde lo vas a llevar? Porque no se trata, hermanos, de que se lo digas de memoria. Porque si se lo dices de memoria, ya empezamos mal. Porque esta persona no va a tomar la autoridad del evangelio por la palabra de Dios, sino por tu persona y por lo que tú eres. Así que el primer error para evangelizar, hermanos, es no presentar la Biblia. Y aquí no te puedes jactar de que te la sepas de memoria. Tú tienes, hermanos, siempre que presentar la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, es donde está el centro del poder de Dios. A veces, como dijo la hermana, así tenemos tecnología, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué en lugar de descargar tantas redes sociales, no te descargas un par de Biblias? Y ya la tienes. No es pecado, hermanos, utilizar la Biblia en el celular. Porque el poder está en la Biblia, no está en el celular, ¿verdad? Pero, hermanos, si nosotros decimos, ¿cuál es el evangelio? Tenemos que ir ¿a dónde? Primero a los Corintios 15. Primera a los Corintios 15, apúntalo. Primera a los Corintios 15. ¿Y por qué ahí? Porque ahí está el evangelio. Primera a los Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí fíjate, hermanos, cómo se parece a lo que vimos en Mateo 28. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme. ¿Y por qué creen, hermanos, que repite las Escrituras? ¿Por qué creen que es tan redundante el apóstol Pablo? Porque las Escrituras, hermanos, es donde está el poder. Y tú tienes que ir a evangelizar con la Biblia. No con tu capacidad, ni con tu memoria, aunque la tengas de lujo, hermanos. Eso no digo que sea malo. Pero no puedes evangelizar sin Biblia. Jamás. Porque precisamente, hermanos, le das tiempo a que Satanás empiece a trabajar en esa persona y ya te la ganó. La Biblia, siempre la Biblia. Así que nosotros, como testigos de este evangelio, amén, tenemos que presentar la Biblia como testigo de lo que vamos a hacer. Los apóstoles, hermanos, fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 2:32, si lo quieres buscar, si no solo apunta. Pero ellos mismos están delante de los fariseos, diciéndole: nosotros fuimos testigos de este Jesús que ustedes crucificaron. Nosotros, hermanos, después de 2000 años, tenemos, hermanos, el mismo poder de testimonio, ¿eh? Porque somos testigos de lo que acabamos de leer en Corintios. Así que nosotros podemos ir a dar testimonio de lo que Cristo nos mandó a hacer. Ahora, nuestra vida debe de dar testimonio de que creemos realmente en Jesús y de que creemos que realmente ha resucitado de entre los muertos. Amén. Amén. Y si lo somos, los demás
¿qué deben de ver en nosotros? Un testimonio que represente bien a Cristo. Porque es a Él a quien vamos a anunciar. Y muchas veces, hermanos, nos podemos ir muchos pasajes, pero por ejemplo en Corintios capítulo 1, Pablo está diciendo, no vayan con excelencia de palabras, porque yo no me propuse hacer lo mismo. Y vaya que Pablo estaba letrado, ¿verdad, hermanos? Tenía una capacidad increíble. Mas sin embargo, él no iba con palabras de sabiduría humana, sino que iba en el poder de la palabra de Dios. Y él solamente se limitaba a presentar a Cristo y a este crucificado. El error que cometemos muchas veces, hermanos, cuando vamos a testificar, es que empezamos a hablar más de la cuenta. Y empezamos, hermanos, a decirle de una manera equivocada a una persona que vamos a testificarle que todos sus problemas se van a solucionar. Eso es un error, aparte de que es una mentira. Cristo jamás prometió eso. Cristo lo que prometió fue vida eterna. A eso tienes que ir. A prometerle que si recibe a Cristo, va a recibir vida eterna. No te metas en problemas de teología, hermanos, que no sabes manejar. Eso también es parte de la práctica, pero ahorita solamente te estoy dando como intros, porque es necesario que entiendas que el poder del Evangelio está en la palabra de Dios. Pero nosotros somos los que vamos a llevar el Evangelio. Nosotros tenemos que representar bien a Dios, a Cristo, por lo que hacemos, por lo que somos y decimos. Ahora, quiero que sepas, hermanos, que el ser discípulo de Cristo no es una actividad en la que participamos, sino que ser discípulo de Cristo es lo que nosotros somos en todas las circunstancias de la vida. En Año Nuevo, bueno, en el festejo del nuevo vino el pastor Mauricio. ¿Se acuerdan que nos enseñó la diferencia entre un creyente y un cristiano? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, hermanos, pensando que somos buenos cristianos? Pero si nuestro testimonio no refleja eso, ¿cómo podemos ir a ganar un alma para el Señor? Ahora, no te estoy diciendo que no lo hagas. Solamente te estoy diciendo que entiendas que nosotros podemos ser la causa por cómo nos presentamos a presentar el Evangelio. No que el Evangelio tenga algún detallito por ahí para que no funcione. ¿Por qué no, hermanos? Por supuesto que no. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que un discípulo es dentro y fuera de la iglesia. Y el testimonio pesa más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y es ahí, hermanos, donde encontramos que el poder de Dios que recibimos por el poder del Espíritu Santo es el que va a convencer del pecado y del juicio a los demás. Pero que nosotros, que lo presentamos, tenemos que cuidar ser testigos de Cristo de una manera bíblica. Siempre, hermanos, habrá un momento y un lugar para compartir el Evangelio de manera verbal. Amén. Pero nuestras palabras tendrán poco valor y eficacia si nosotros no somos testigos de Cristo en nuestra manera de vivir. Cuando los demás ven lo que somos, porque vivimos en paz, en armonía, con gozo, en santidad y confianza en el poder del Espíritu Santo y en el poder de Dios, desearán conocer esa fuente de paz, de gozo y fortaleza interior que nosotros tenemos. Pero si los demás ven que nuestra vida no presenta signos de paz, ni de gozo, ni de amor, ni de paciencia, ni de benignidad, sino que siempre estás enojado, amargado, criticando o quejándote de todo, o ser intolerante, no querrán conocer a un Dios que te tiene en ese estado. ¿A cuál de los dioses representas? Y no estoy diciendo que existan dos dioses, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que al momento de evangelizar tenemos que presentar a un Dios
con su carácter sublime que encontramos en la carta de Gálatas, donde nos muestra, hermanos, toda la personalidad de Dios. Si alguien te pregunta, bueno, tú que eres cristiano, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es su personalidad? Porque lo vemos siempre un ser enorme de 3 metros, en un trono blanco, con barba blanca, con una bata blanca y siempre está enojado. ¿Ese es Dios? Por supuesto que no. Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Dios. Ahora, cuando tú lo vas a representar, vas con esos frutos. ¿Estás siendo testigo de Cristo de esa manera? ¿O estás haciendo todo lo contrario al carácter de Dios? Estás presentando un Dios diferente, un Dios equivocado. Y conforme a ello, la persona va a desear conocer a tu Dios. Porque yo lo he escuchado, hermanos. Yo he escuchado tristemente que dicen, ¿no sabes qué? Yo no quiero conocer a tu Dios, yo prefiero a mi Dios. ¿Acaso hay 2 dioses? Pero es que nosotros, hermanos, estamos presentando a un Dios iracundo, a un Dios vengativo, a un Dios que me tiene enojado, que me tiene quejándome de todo, amargado. Ese es tu Dios, hermano. Lo único que te puedo decir, quien te tiene así no es Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia. Quien te tiene así, hermanos, pues son las circunstancias que tú mismo elegiste vivir. Así que desde aquí tenemos que empezar, hermanos, a ser testigos, ¿verdad? Somos testigos de Dios en esa necesidad, en esa situación. Estas personas, si te ven así, van a desear conocer esa fuente de paz. Importante que lo comprendan, hermanos. Importante. Un verdadero discípulo de Cristo, un testigo real de Él, siempre debe de estar preparado para dar respuesta a cualquiera que pregunte la razón de su ser. Y así lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15-16. ¿Y por qué no vamos ahí? Porque estamos hablando del poder de la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15-16. Dice el apóstol, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados. ¿Cómo vas a estar preparado, hermano, si no estás discipulado? Si rehusas tener tiempo para ser entrenado por el Maestro Jesús. Cuando te pregunten cosas, hermano, ¿cómo vas a responder? Y si te das cuenta que si ven en ti ignorancia, van a rechazar el evangelio. Y para algunos dirán, no, pues es que, pues entonces, ¿cuándo voy a ganar un alma? Bueno, hermano, el problema no es eso. El problema es que no quieres salir de esa situación de ignorancia. No quieres aprender. ¿Crees que porque naciste en cuna cristiana ya lo sabes todo? No, hermano. Dime, ¿estás discipulado? Ahí está la pregunta, ¿no? Y ahí está la respuesta. Ahora, fíjense, hermanos, Pedro menciona un fruto, un carácter de Dios: la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? ¿Cómo vas a presentar el evangelio por mansedumbre? ¿Cómo vas a presentar defensa? Nuevamente estamos hablando de cosas legales, ¿no? ¿Cómo vas a presentar defensa de la razón, de la fe que tú tienes en Dios? Lo primero que te dice es tener actitud, y la actitud es con mansedumbre. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. A veces, hermanos, el error en la práctica es querer meter el evangelio a fuerzas a las personas.
Y si no reciben a Cristo, les quieres pegar con el canto de la Biblia. El poder, hermanos, no está en nosotros. El poder está en Dios. Y nos equivocamos. Y me acuerdo, hermanos, de una hermana que aprecio mucho, cuando nos estaban compartiendo esta parte, ¿no? Dijo, no, yo ya tengo una herramienta para compartir el evangelio. Yo ya sé cómo les voy a llegar a todos los inconversos. Ah, sí, hermana, a ver, comparte. Yo voy a llegar y les voy a decir, ¿ya estás listo para irte al infierno? Hermano, pues, ¿quién te va a querer escuchar así con semejantes amenazas? Y yo sé, hermanos, que hay mentira en eso. No, ninguna mentira. Todas las personas que no reciban a Cristo y que rechazan a Cristo van a ir al infierno. Amén. Pero no es la manera de, ¿verdad? Cristo no llegó y dijo, si no creen en mí se van a ir al infierno, ¿verdad? No, hermanos, él tuvo que presentar sus credenciales. O sea, tuvo que ser primeramente dar testimonio de lo que realmente era él. Y no llegó con esa autoridad diciendo, yo soy el Hijo de Dios y van a ser aquí porque solo mis chicharrones truenan. Así no dicen los evangelios. Sino que llegó, hermanos, con mansedumbre y empezó a mostrar sus credenciales, haciendo, hermanos, los actos públicos que tenía que hacer para que la gente lo empezara a reconocer. Poco a poco, hermanos, 3 años. 3 años. Y a veces nosotros en 3 minutos queremos que una persona ya sea cristiano y sea obediente y reciba a Cristo y sea discípulo y hasta ya tengo un ministerio en la iglesia. No, hermanos, lleva un tiempo. Es un proceso. Pero nosotros tenemos que entender esta parte que nos dice Pedro, porque la pregunta obligada es, ¿cuándo fue la última vez que testificaste de Jesús a alguien? ¿Lo lograste? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Amén. Si la respuesta es no, ahora, ¿qué tipo de testimonio piensas que le diste a esa persona para que no recibiera a Cristo? ¿Crees que tuvo algo que ver el Evangelio? ¿O fue algo tuyo en cuanto a tu testimonio de Jesús? Es algo, hermanos, que duele, pero que lo tenemos que enfrentar. Y esto no es para juicio, para crítica, sino todo lo contrario. Es para corregir si algo hemos estado haciendo mal. Ahora, el testimonio es algo importante a la hora de ser testigos de Jesús. Amén. Y una de las áreas o lugares más difíciles de ser testigos de Cristo, hermanos, es en nuestra amada familia. Los miembros de la familia usualmente nos conocen mejor que nadie. ¿Cierto o falso? Así que, punto número 2. Somos testigos de Cristo ante nuestra familia. Ellos, a lo largo de la vida, porque viven con nosotros, nos conocen, han podido observar nuestras inconsistencias y fallas. Y no se van a detener en debatir nuestras palabras por medio de compararlas con la manera en que vivimos. ¿O no es así? ¿Cuántas veces hemos recibido en nuestra propia cara que les queremos hablar de la Biblia, de la santificación, de la salvación, y lo primero que te dicen, y tú, lo que haces, lo que dices, cómo te hablas, cómo te vistes, ¿cómo crees que te voy a hacer caso a ti? Y nos lo dicen, ¿verdad, hermanos? Y ellos mismos te dicen dónde está el error, porque nunca refutan la Biblia, ¿verdad? Sino que te están diciendo a ti. Aquí está la importancia de ser testigos de Cristo, ¿verdad? Dar un correcto testimonio. Nosotros como padres, principalmente a los varones, ¿verdad?, que se esconden, tenemos la responsabilidad primaria de enseñarle la Biblia a nuestras esposas y a nuestros hijos.
Y tenemos la responsabilidad, hermanos, de nosotros a la edad propicia de presentarles a Cristo como su Salvador. Es un error, en práctica, querer evangelizar niños. Un niño es de Dios. Tiene su corazón sano. Aunque tú digas, si conocieras a mi sobrino, es sano. ¿Por qué no es así como, o por qué lo utilizas como un mal ejemplo? Bueno, pues quién sabe qué ejemplo le da Dios, ¿no? Así que eso no tiene nada que ver. Un niño recibe a Cristo cuando es niño por obediencia, no por fe. Cuando un niño ya tiene noción, conocimiento, y esto normalmente empieza entre los 12 y 13 años, cuando les empieza el pudor. Padres, pongan atención. Cuando tu hijo o hija les empieza a dar vergüenza su físico, de que los veas desnuditos a la hora de bañarse, pon atención. Ya estás empezando a ver que ya está empezando a despertar el niño de su inocencia. Y entonces ahí, hermano, hermana, es tiempo de empezar a hablarte de la palabra de Dios, de recibir a Cristo como su Salvador. Ya lo están haciendo acá en la escuela dominical con tus hijos, así que ya se te tiene que facilitar a ti. Acá en la escuela dominical, hermanos, no se les va a enseñar a los niños, o mejor dicho, no se les va a testificar, porque estaremos brincando tu autoridad y tu privilegio como padre. Eso lo tienes que hacer tú. Por eso, padre, madre, tienes que aprender a hacerlo. Tú, abuelo, abuela, si ves que tus hijos casados no tienen la capacidad, bueno, para eso están los abuelos también, ¿no? Para enseñar. Y si ya te empezaste a hacer a un lado, si ya te empezaste a decir, no, pues ahí te hablan a ti, o yo qué voy a saber, yo no voy a aprender, bueno, quiero que sepas que si no lo haces, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta va a ver en el infierno cuando tú tuviste la oportunidad de compartir el evangelio que nos salvara de ello. Y esto va para todos. Así que padres, pongan mucha atención en ese sentido. Nosotros, de la manera en que testifiquemos a nuestros hijos, nuestro comportamiento en Cristo Jesús va a depender si ellos reciben o no reciben el evangelio, si lo rechazan o no. Pero eso es asunto de ellos, ya tienen edad, sí, pero nosotros somos testigos de Cristo toda la vida. Amén. Amén. Dios, hermanos, es el que nos da el poder de hacerlo. ¿A través de dónde? Del Espíritu Santo y de este libro. La palabra de Dios. Si la familia nos ve de una manera inconsistente y fallas, van a rechazar. Y no, como les dije, no se van a detener en debatir, por medio de compararnos en la manera en que vivimos. En cambio, si permitimos que el Espíritu de Dios nos controle y nos gobierne, el cambio en nuestra vida puede ser un testimonio poderoso ante los que no conocen a Dios. Y no van a poder debatir ninguna de las palabras que digamos, porque van a ver el poder transformador de nuestras vidas. Ahora se van a invertir los papeles. Ahora la familia van a ser los testigos de nosotros, porque ellos van a ver el antes y el después de Cristo. Así que ese testimonio es poderoso, hermano. Por eso es importante la santificación, el testimonio con la familia, tu Jerusalén personal, para poder brincar a lo demás. Si no has podido en tu casa, hermano, ¿cómo vas a poderlo hacer afuera? Piensa, hermano, hermana, en los miembros más cercanos de tu familia. ¿Qué acciones has llevado a cabo recientemente que sean un testimonio de que el Espíritu de Dios mora en ti? Piensa en esa persona y piensa en tus actitudes últimamente. ¿Hiciste un acto de amor?
diste una palabra de aliento, sacrificaste un deseo personal por darle atención a esa persona, a ese familiar. Qué difícil es, ¿verdad? Sacrificar lo mío, lo nuestro, mi comodidad y a veces hasta el dinero para ser testigo de Cristo a alguien. Cuando hace frío, parece que se acaba la fe. Cuando estás cansado, parece que se te acabó la fe. O cuando no hay la manera de ahorrarme un dinero para asistir a un ministerio de la iglesia, parece que se acabó la fe. ¿Qué testimonio estás dando a los familiares que quieres ganar para Cristo? Es que, pastor, es que pues nadie me echó un aventón. ¿Alguien le echó un aventón a Cristo con la cruz? Muchos van a decir, sí, Simón es de Sirene. No, eso es solo Galileo. Así que, ¿cuál es el objetivo del testimonio de Cristo en tu familia? Ganarlos para Cristo, ¿no? Entonces no escatimemos, hermanos, en nada. Si hace mucho frío, bueno, pues el Señor te dio provisión para que tuvieras abrigo, ¿no? Hay taxis, hay combis, hay Ubers. Son cosas en práctica, tan simples, tan sencillas de hacer, pero tan determinantes a la hora de ser testimonio de Jesús. ¿Cómo me cuesta trabajo desprenderme de esto? ¿Ven? ¿Has sacrificado algo por alguien? ¿O respondiste en semejanza de Cristo alguna crítica? Y si no lo hiciste, ¿qué harás en los próximos días para ser más como Cristo ante tu familia? Esa es la pregunta, pues la tenemos que responder nosotros mismos, ¿verdad? Para los miembros de la familia que aún no han puesto su fe en Dios, nosotros somos los testigos de la realidad de ser discípulo de Jesucristo. Pues la realidad de nuestro andar con Dios debiera de ser un buen ejemplo y aliento para ellos. Porque nosotros, hermanos, tal vez seamos la única Biblia que ellos van a leer. Y porque no se hablan de la física, sino de nosotros. Tal vez sea la única Biblia que van a leer. Piensa en eso. Punto número 3. Somos testigos de Cristo ante mis compañeros de trabajo. Hay otro grupo de personas que nos conocen también como nuestra familia, o tal vez mejor. Los compañeros del trabajo o de la